Limpieza y desinfección en lugares de trabajo frente al COVID-19. El Politécnico Superior de Occidente, desde el Departamento de Calidad y Saneamiento, te brindará las siguientes recomendaciones para tu oficina o lugar de trabajo sobre las medidas que han demostrado mayor eficacia a la hora de contener la transmisión del virus, que son: lavado de manos. Hay que tener en cuenta que se realiza antes de ingresar a las instalaciones o al iniciar labores, durante la jornada laboral y al finalizar. Igualmente, después de entrar en contacto con superficies que hayan podido ser contaminadas por otras personas, como manijas, pasamanos, cerraduras, entre otros. Igualmente, después de ir al baño, manipular dinero y antes y después de comer. Asimismo, el lavado de manos se realiza cada que vayamos a cambiar de actividad o cuando las manos estén visiblemente sucias. El lavado de manos debe realizarse con una periodicidad mínima de 3 horas y debe durar de 20 a 30 segundos en contacto con el jabón. Se debe disponer de los insumos necesarios para realizar la higiene de manos, tales como agua limpia, jabón y toallas de un solo uso, o sea, toallas desechables o toallas de papel. Se debe disponer de suministros de alcohol glicerinados, mínimo al 60%, máximo 95%. El gel alcohol debe estar en lugares de fácil acceso y donde frecuenten mayor número de personas, usuarios, trabajadores, para una correcta desinfección de las manos. Lavarse las manos solamente con agua es una práctica común, pero es significativamente menos efectiva para lavarse las manos que así se utiliza jabón. Si bien usar el jabón implica más tiempo, pero al usarlo estamos garantizando una mayor eliminación de microorganismos. Uso de tapaboca. El propósito de usar el tapaboca es bloquear que el portador transmita el virus, en lugar de bloquear el virus. Las rutas comunes para la transmisión del virus respiratorio incluye el contacto cercano, a corta distancia y la transmisión de aerosoles a larga distancia. Los aerosoles con los que las personas generalmente entran en contacto se refieren a las gotas respiratorias de los pacientes. Usar una máscara adecuadamente puede bloquear eficazmente las gotas respiratorias y por lo tanto evitar que el virus ingrese directamente al cuerpo. Los tapabocas regularmente pueden bloquear la entrada de la mayoría de las gotas portadoras del virus al tracto respiratorio. Por lo tanto, es de uso obligatorio en el transporte público y en áreas con afluencia masiva de personas. Se pueden usar tapabocas de tela siempre y cuando cumplan con las indicaciones del Ministerio de Salud y Protección. Y además siempre debe hacerse lavado de manos antes y después de usar o tocar el tapabocas. Distanciamiento social. Los trabajadores deben permanecer al menos a 2 metros de distancia de otras personas y entre los puestos de trabajo, evitando contacto directo. No se deben permitir reuniones en grupos en los que no se pueda garantizar la distancia mínima de 2 metros entre cada persona. No saludar con besos, ni abrazos, ni dar la mano, ni realizar visitas y mantener el aislamiento. Aprovechar las ayudas tecnológicas con el fin de evitar aglomeraciones y evitar el intercambio físico de documentos de trabajo. Restringir las visitas familiares y amigos si alguno presenta cuadro respiratorio. Limpieza y desinfección. Se debe establecer un procedimiento de limpieza y desinfección diario previo a la apertura y posterior al cierre del establecimiento,
incluyendo sus zonas comunes y mobiliarios, con productos de desinfección de uso doméstico o industrial. Asimismo, garantizar jornadas de limpieza y desinfección periódicas durante el día. Además, se deben fortalecer los procesos de limpieza y desinfección de elementos e insumos de uso habitual, superficies, equipos de uso frecuente, el manejo de residuos que son productos de la actividad o sector, adecuado uso de elementos de protección personal, los EPP, y optimizar la ventilación del lugar y el cumplimiento de condiciones higiénico-sanitarias. Asimismo, se debe limpiar y desinfectar todo aquello que haya estado en el exterior de la oficina o lugar de trabajo, o lo que es de manipulación diaria, como computadores, mouse, teclados, celulares, teléfonos fijos, control remoto, otros equipos electrónicos de uso frecuente, que se limpian empleando un paño limpio impregnado de alcohol al 70% o con agua y jabón, teniendo precaución para no averiarlos. Por lo tanto, se debe disponer de paños y uso de desinfectantes que permitan limpiar o desinfectar y asear las áreas de contacto, ejemplo, panel de control, botones de los equipos o elementos de uso general entre cada persona que lo utiliza. Incrementar la frecuencia de limpieza y desinfección del área destinada para esta labor. Pisos, paredes, puertas, ventanas, divisiones, muebles, sillas y todos aquellos elementos con los cuales las personas tienen contacto constante y directo. En las oficinas y lugares de trabajo hay puntos críticos que hay que tener en cuenta para desinfectar, con el fin de evitar la proliferación del virus. Pomos de las puertas, ventanillas y ventanas, teléfonos fijos y móviles, teclados, pantallas de ordenadores o PC, gafas, sillas, impresora, cafetera, dispensador de agua, mesas o escritorio, lápices, lapiceros, objetos que están en contacto a menudo. En espacios cerrados es de vital importancia llevar a cabo medidas adicionales como un solo acceso para trabajadores y clientes, con acceso restringido, controlado y limitado, con puntos de desinfección en la entrada de pies y manos, y ajustarse a los lineamientos del protocolo de bioseguridad de acuerdo a las particularidades del sitio de trabajo. Insumos y sus usos. Los insumos químicos empleados se deben especificar dosis y naturaleza química del producto. Deben contar con su respectiva hoja de seguridad. Los desinfectantes, aromatizantes, desengrasantes, jabones o detergentes. Se debe utilizar desinfectante o alcohol al 70% para la limpieza de los objetos, superficies y materiales de uso constante. Establecer un protocolo de limpieza y desinfección de los productos a la hora de recibirlo de los proveedores y entregarlo a los clientes. Elementos de protección personal. El empleador debe entregar los elementos de protección personal individual, que son tapabocas, guantes, gel o alcohol. Hay otros elementos de protección personal, pero ya depende de la actividad que se vaya a realizar y se debe garantizar su disponibilidad y recambio. El uso de guantes se recomienda si se van a realizar actividades de aseo o si se van a manipular elementos como residuos. Para las demás actividades se recomienda el lavado de manos con agua y jabón y secado con toallas desechables. Los elementos de protección personal reutilizables deben ser lavados y desinfectados antes de ser almacenados en un área limpia y seca. Y recordar que son de uso personal y se debe abstener de compartirlo con los otros. Ningún trabajador debe usar la dotación o elementos de protección personal que son utilizados en la actividad laboral por fuera de esta.
Manejos de residuos. Se deben ubicar contenedores y bolsas suficientes para la separación de residuos. Los tapabocas y guantes deben ir separados en doble bolsa de color negra, que no debe ser abierta por el personal que realiza el reciclaje de oficio. Prevención y manejo de situaciones de riesgo de contagio. Se deben tener identificadas las condiciones de salud de los trabajadores, su estado de salud, hábitos y estilos de vida y factores de riesgo asociados a la susceptibilidad de contagio. No permitir el ingreso y acompañamiento a las instalaciones de personas que presenten síntomas de gripa ni cuadros de fiebre mayor o igual a 38 grados Celsius. Los mayores de 60 años y trabajadores que presenten enfermedades persistentes identificadas dentro de los factores de riesgo para COVID-19 deberán realizar trabajo remoto, teletrabajo. Y si no se puede realizar teletrabajo, se debe dar incapacidad que se puede solicitar en la EPS donde se está afiliado. El trabajo de forma presencial se debe realizar siguiendo los lineamientos expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. Se debe promover e implementar el uso de herramientas tecnológicas que reduzcan los contactos personales dentro de la empresa. Por ejemplo, las reuniones virtuales. Los trabajadores deben de abstenerse de ir al lugar de trabajo en caso de presentar síntomas de gripa o un cuadro de fiebre mayor a 38 grados Celsius. La interacción en tiempos de alimentación es necesario realizarla estableciendo turnos u horarios flexibles de alimentación y descanso para evitar aglomeraciones. Pero si el establecimiento, si la empresa cuenta con el espacio suficiente para que todos puedan alimentarse cumpliendo con el distanciamiento social, se puede realizar la alimentación en grupos. Desplazamiento al lugar de trabajo. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón es preferible el transporte individual. Si vas al trabajo a pie, en bicicleta o en moto, es necesario que utilices tapaboca y guardes la distancia interpersonal. También, si coges un taxi, solo debe viajar una persona por cada fila de asiento, manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. En los viajes de autobús, en transporte público o transporte masivo, en el transporte de la empresa, en el metro, en el tren, en las ciudades donde hay, se debe guardar la distancia interpersonal con tus compañeros de viaje. Cada conductor de los autobuses debe velar porque se respete la distancia y es obligatorio el uso de tapaboca, preferiblemente un tapaboca que no sea de uso médico. Es importante que como dueños de empresa se concientice a los trabajadores que cada una de las medidas que se tomen es para evitar el contagio y la proliferación de la infección a la hora de realizar las actividades diarias. Antes de ir al trabajo, si presentas cualquier sintomatología como tos, fiebre, dificultad al respirar o cualquier otro síntoma que puede estar asociado con el COVID, no debes acudir al lugar de trabajo y tienes que contactarte con el teléfono de atención al COVID. Por ningún motivo debes acudir a tu puesto de trabajo hasta que te confirme que no hay riesgo para ti o para los demás. Si has estado en contacto estrecho, bien sea con un familiar o cualquier persona que haya estado en el mismo lugar que un caso positivo sospechoso,
mientras el caso presentaba síntomas a una distancia menor de 2 metros durante al menos 15 minutos o has compartido espacio sin guardar la distancia requerida de 2 metros con una persona afectada por el COVID, tampoco debes acudir a tu puesto de trabajo, incluso en ausencia de síntomas por un espacio de al menos 14 días. Durante ese tiempo, de realizar un seguimiento por si aparecen síntomas de la enfermedad. Si eres una persona vulnerable por la edad mayor de 60 años, por estar embarazada o por padecer alguna afección médica como hipertensión arterial, enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer o inmunodepresión, no tendrás que acudir al centro de trabajo. En caso de que no puedas realizar tus tareas a distancia, deberás contactar con tu médico para que acredite que efectivamente debes permanecer en situación de aislamiento y se debe considerar esta situación como una incapacidad laboral temporal. Desplazamiento al lugar de trabajo. Siempre que puedas, prioriza las opciones de movilidad que garanticen la distancia interpersonal de aproximadamente 2 metros. Por esta razón, es preferible el transporte individual. Si vas al trabajo a pie, en bicicleta o en moto, es necesario que utilices tapaboca y guardes la distancia interpersonal. También, si coges un taxi, solo debe viajar una persona por cada fila de asiento, manteniendo la mayor distancia posible entre los ocupantes. En los viajes de autobús, en transporte público o transporte masivo, en el transporte de la empresa, en el metro, en el tren, en las ciudades donde hay, se debe guardar la distancia interpersonal con tus compañeros de viaje. Cada conductor de los autobuses debe velar porque se respete la distancia y es obligatorio el uso de tapaboca, preferiblemente un tapaboca que no sea de uso médico. Es importante que como dueños de empresa se concientice a los trabajadores que cada una de las medidas que se tomen es para evitar el contagio y la proliferación de la infección a la hora de realizar las actividades diarias. En la oficina y centros de trabajo, las tareas y procesos laborales deben planificarse para que los trabajadores puedan mantener la distancia mínima de 2 metros, tanto en la salida como en la entrada y en la permanencia en el lugar de trabajo. Hay que asegurar que la distancia interpersonal esté garantizada en las áreas comunes, tales como área de descanso, área de cafetería, y deben evitarse cualquier aglomeración del personal. La reanudación de las actividades laborales solo debe permitirse bajo estrictos protocolos de bioseguridad, con el fin de minimizar al máximo los riesgos de contagio y proliferación. Por lo tanto, se debe evitar realizar actividades que impliquen aglomeración de personas. Asimismo, se debe organizar la entrada al trabajo de forma escalonada para evitar aglomeraciones a la entrada del centro de trabajo. Las empresas, oficinas, establecimientos abiertos al público se deberán implementar todas las medidas de bioseguridad para minimizar el contacto entre las personas trabajadoras y los clientes o el público. Y en este tipo de establecimientos que estarán abiertos al público se debe tener en cuenta las siguientes consideraciones. El cupo máximo de personas simultáneamente debe cumplir con los requisitos de distancia mínima entre persona y persona. Cuando sea posible, se debe garantizar
un acceso limitado, restringido, es decir, un control de acceso en las entradas. Si se atiende a un público que tiene que esperar, guardar distancia en una fila, se debe garantizar la distancia mínima interpersonal. Asimismo, la empresa, el establecimiento debe facilitar los elementos de protección personal para evitar los riesgos de diseminación y proliferación del virus y para evitar el posible contagio. Los elementos de protección personal deberán ser individuales, no se deben prestar ni se debe compartir con ningún trabajador. La empresa debe organizar los horarios para evitar al máximo la congestión en los transportes públicos, en los lugares de trabajo, en la entrada y en la salida. Dependiendo del establecimiento, si es posible implementar el teletrabajo, las reuniones por teléfonos o videoconferencias, especialmente si el lugar de trabajo no cuenta con espacio donde los trabajadores puedan respetar la distancia mínima de 2 metros. Se recomienda evitar desplazamientos al lugar de trabajo que no sean esenciales y que puedan resolverse o reemplazarse por una llamada o videoconferencia. Además, no es obligatorio el uso de mascarillas si no se está en contacto con personal o clientes de la empresa. Las autoridades sanitarias están tomando las medidas necesarias para frenar la expansión y diseminación del virus, pues de no ser así, el sistema de salud podría colapsar y los fallecimientos serían inminentes. Por eso, la solución depende de todos. Como trabajador, te queremos dar unas pequeñas recomendaciones para que te cuides a ti y cuides a los tuyos. Cumple con todas las medidas de prevención que te indique tu empleador. Asimismo, como vemos en las noticias, en los reportajes, las recomendaciones de los expertos. Mantén la distancia obligatoria de 2 metros de distancia entre personas. Evita el saludo con contacto físico, como besos, abrazos, incluido el dar la mano. Evita en la manera de lo posible utilizar equipos, dispositivos, accesorios, elementos de otros trabajadores. En caso de que sea necesario utilizarlo, aumenta las medidas de precaución y si puedes, desinféctalos antes de usarlo. Si no es posible, lávate las manos inmediatamente después de usarlos. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón o con solución hidroalcohólica. En el caso de la solución hidroalcohólica es para cuando las manos estén visiblemente limpias. Es especialmente importante lavarse las manos después de toser o estornudar o después de tocar superficies, equipos, dispositivos potencialmente contaminados. Trata de que cada lavado dure al menos de 20 a 30 segundos. Enjuágate las manos inmediatamente y sécalas con toallas de papel o toallas de un solo uso y de una vez elimínalas. Además, es importante tener etiqueta respiratoria, es decir, cúbrete la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser y estornudar y deséchalo a continuación en una papelera o cubo de basura con tapa. Si no dispones de pañuelos, emplea la parte interna del codo para no contaminar las manos. Evita tocarte los ojos, la nariz o la boca
porque son una de las entradas del virus. Facilita el trabajo al personal de limpieza cuando abandones tu puesto, despejándolo lo máximo posible. Medidas de higiene en la oficina y centro de trabajo. Se deben realizar tareas de ventilación periódica, como mínimo de forma diaria y durante 5 minutos. Se deben reforzar la limpieza de los filtros de aire, aumentar la ventilación con el fin de renovar el aire de manera habitual. Es obligatorio reforzar las tareas de limpieza y desinfección en todas las áreas y superficies, especialmente aquellas que se tocan con más frecuencia, como ventanas, pomos de puerta, así como los aparatos de uso habitual por los empleados. Es necesario limpiar y desinfectar el área de trabajo usada por un empleado en cada cambio de turno. Los detergentes y desinfectantes se deben usar siempre y cuando se cumpla con las condiciones de seguridad y se debe garantizar los elementos de protección para la persona encargada de la limpieza, y todas las tareas deben realizarse con mascarilla o tapabocas y guantes. Una vez realizada la limpieza y la desinfección, se debe despojar el personal de limpieza de guantes y tapabocas y realizarse una adecuada y completa higiene de manos con agua y jabón durante al menos 20 o 30 segundos. Los uniformes de trabajo serán embolsados y cerrados y se trasladarán a su lugar de lavado.